Muy buenas noches a todos. Después de estos 15 días nos volvemos a ver. Estábamos hablando del corazón como un toroide de amor, así hablábamos la vez pasada de eso. Entonces decíamos que el toroide era más o menos esta figurita, esta figura que formaba aquí una especie de agujero de gusano, ¿sí? Y que por acá estaban pasando informaciones en ambos sentidos, se encontraban hacia el ecuador, y aquí podíamos salir a otra esfera de conciencia siempre y cuando aprendiéramos a manejar correctamente esa energía que nos iba a generar posibilidades, y que a través de esas posibilidades, hágase la luz, a través de esas posibilidades lográbamos encontrar la forma en que la conciencia podía elevarse mucho más fácilmente y llegar a cosas muchísimo más profundas, y a lo mejor en tiempos récords o incluso en tiempos que no sospecharíamos que se podrían dar. Entonces, más que una espiral que vi que pusieron ahí como pensamiento semilla espiral, es más una figura de un toroide. ¿Qué es esto? Digamos que la espiral es un proceso evolutivo que también nos facilita hacer ese tipo de movimientos, pero el toroide tiene esto implícito, que es esa figura del agujero negro que nos ayuda, del agujero de gusano, perdón, que nos ayuda a transmutar y a elevar mucho más fuertemente las emociones, los pensamientos, las ideas, los hábitos, las acciones, todas esas cosas. Bien, entonces es muy importante, primero, para lograr entender que el corazón es un toroide de amor, y entender lo que significa esa palabrita y entender lo que hay inmerso en ese concepto, tenemos que empezar porque debemos aprender a gestionar las emociones, ¿sí? Gestionar las emociones. Y esto es muy importante, porque frecuentemente nos quedamos simplemente sintiendo la emoción, pero no aprendiendo de la emoción. El que simplemente se dedica a sentir la emoción, frecuentemente la sufre más que gozársela. Y obviamente el trabajo consiste en eso, en aprender a gozarse las emociones. Las emociones, lo hemos dicho, son energía en movimiento, entonces hay que aprender a manejar la energía de manera correcta para que vayamos evolucionando y vayamos proyectándonos a futuro. Si nosotros estamos manejando correctamente las emociones, si estamos gestionando adecuadamente las emociones, tal vez lo que aparece de manera inmediata es que empezamos a identificar nuestras propias necesidades. Frecuentemente las emociones no son otra cosa que la revelación de nuestras propias necesidades. Por eso no hay que detenerlas, porque si detenemos esas emociones, pues nunca vamos a saber qué es lo que necesitamos, y si no sabemos qué necesitamos, no sabemos simplemente para dónde vamos. Para tener un correcto mapa de navegación, para poder ir avanzando en el camino, pero con unas coordenadas precisas, es necesario identificar esas necesidades, ¿sí? Si no identificamos las necesidades, es como si yo les digo hoy, aquí está este barco, váyanse. ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? ¿Hacia dónde? ¿Para dónde? ¿Cierto? Y yo les digo, mar adentro. ¿Y entonces qué sigue? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A la derecha. ¿Qué más me tienen que preguntar? Claro, pues sí, me tienen que preguntar por esas coordenadas. Finalmente, esas coordenadas son el destino. Es decir, a dónde vamos, pero concretamente. Es el ejemplo que hemos dicho. Si yo les digo, encontrémonos hoy en Medellín, esa probabilidad de que nos encontremos se reduce a casi que nada. Pero si les digo, encontrémonos en Medellín, en la puerta número 3 del almacén tal, a las 4 de la tarde, seguramente que nos vamos a encontrar. Tenemos coordenadas precisas, insisto. Entonces, ante todo, cuando yo identifico mis necesidades, sé para dónde voy, sé a qué destino quiero proyectarme. Si yo empiezo a identificar ese destino, si yo empiezo a identificar el sendero que debo recorrer, identificando mis necesidades, también soy consciente de mis vulnerabilidades. Es decir, en mis necesidades reconozco mis vulnerabilidades, sé que soy vulnerable a esto. ¿Por qué será que siempre en el trabajo
me pasa esto o aquello? ¿Por qué será que siempre me dan en la cabeza? ¿Por qué? Porque no tengo claro para dónde voy ni con quién voy además. Es muy importante no solamente saber para dónde voy, sino también con quién voy a ir. No es lo mismo que a mí me den un barco para que yo lo maneje solo, a que me den un barco y me diga, tienes esta tripulación. Y con esta tripulación puedes llegar a ese destino mucho más fácilmente, ¿sí? Alguien se va a encargar de, yo qué sé, a lo mejor del timón, otro de los motores, otro o de las velas si no somos muy ambiciosos, pero en fin, cada uno va a tener una destinación importante y por eso cuando empiezan a ocurrir muchas cosas continuamente y se repiten es porque simplemente o no contábamos con esa tripulación o simplemente no sabíamos manejar el barco o simplemente no sabíamos para dónde íbamos. Entonces lo primero, identificar claramente esas necesidades. Una vez que yo identifico esas necesidades, me doy cuenta que también puedo cambiar el entorno. Y que cuando yo conquisto mis emociones, cuando yo conquisto, insisto en esa palabrita, mis emociones, yo puedo cambiar por completo todo lo que me rodea. Pero más importante aún, puedo cambiar a quienes me rodean. Y lo que esos que están a mi alrededor están sintiendo también. ¿Eso en qué me convierte inmediatamente? En una persona que responsabilidad. Y entonces aquí yo ya empiezo a rescatar ese primer portal del alma, ¿sí? Primer portal del alma. Es decir, si yo identifico que mis emociones me pertenecen a mí, pero que además están relacionadas con mi entorno, y que yo puedo cambiar mi entorno, pero también el entorno me puede cambiar a mí. Entonces, lo que yo puedo modificar desde mi ser, desde identificar que yo, insisto, puedo cambiar el entorno, pues tengo que empezar a hacerlo. ¿Y cómo es cambiar el entorno? ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Otro. Cambiando de actitud. ¿Cambiando qué? De actitud. De actitud, por ejemplo. Pensamiento. Pensamiento. De acciones. Acciones. Digamos que ahí estás cambiando cosas un poquito intangibles. Pero denme ejemplos de cosas bien tangibles del día a día. Cambiar el marido. Puede ser. Irse para otro país. Cambiar el marido también puede ser. Yo repetí algo que dijeron aquí, ¿no? Cambiar el marido, pero miren cómo se lo apropia, ¿no? Se sintió muy suyo. Se sintió. Aquí están mencionando una cosa muy importante. Dila, por favor. Reorganizar la casa. Reorganizar la casa. Cosas tan elementales como esas pueden cambiar por completo la vida de un ser humano. ¿Y qué es reorganizar la casa? A ver, ¿será lo mismo esta casa sin esos arcos, sin las luces, sin la pinturita, sin esto lo que hicimos aquí? En fin, ¿será lo mismo? ¿Ah? La vela. Lo que amó la ¿Sí? vela lo limpiaron. Será lo mismo, si yo pongo un cuadro, unas flores, una matica, esto cambia el entorno y por supuesto lo hace mucho más amable. ¿Sí? Imagínense que estuviéramos aquí con el coco completamente vacío, que ni siquiera existieran estas sillas y simplemente tenemos un espacio donde nos sentemos en la casa. ¿Será igual de acogedor que esto? Sin duda que no, ¿sí? De hecho, hay muchos de ustedes que cuando llegan dicen, no sé qué tiene de especial esta casa, pero se siente una paz infinita. Claro, yo les digo, pero por supuesto, ¿cómo no? Entonces nos vamos dando cuenta de que ese entorno también cambia por completo nuestro propio entorno interior. Pero más importante que eso, insisto, es que de esas actitudes que se desprenden desde el interior, yo puedo cambiar el entorno, todo lo que me rodea y a quienes me rodean. ¿Está claro? Claro. Bien, es bien distinto. Si yo hago eso, así les digo, ¿cierto? Esto cambió por completo. Miren, si ustedes llegan a un sitio y llegan mal encarados, malhumorados, yo conozco a alguien, en serio, les juro que he visto por ahí 3000 fotos de esa persona y jamás la he visto sonriendo.
siempre está así. Y todo el mundo cree que está mal genio. Y todo el mundo le pregunta, ¿pero qué te pasa? Dice, no, a mí nada. Ya después como que cae en cuenta, ¿verdad que esta cara es mía? Entonces uno no tiene la cara, no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí tiene la culpa de la cara que pone. ¿Sí? Eso es bien distinto. Si empezamos a cambiar por lo menos esa actitud, sin duda vamos a facilitar el entorno. Entonces, insisto, por esto es responsabilidad. Hombre, si yo te regalo una sonrisa, muy probablemente lo que voy a obtener es una reacción de las células en espejo de tu cerebro que me van a regalar a mí otra sonrisa. Y si tú me regalas una sonrisa y tú también, y nos regalamos una sonrisa entre todos, sin duda que las cosas son más amables. Dime. Sí, es como de actitudes que pueden uno ir cambiando en el día a día, y ahí está justamente lo que estás diciendo, y es un cambio de actitud en el relacionamiento, y obviamente la gesticulación tiene mucho que ver. El lenguaje no verbal nos está contando muchísimas cosas. Siempre el lenguaje no verbal nos informa de muchas cosas, siempre y cuando, tal vez lo decíamos en la charla pasada, nosotros le demos sentido a los sentidos. Todos tenemos la capacidad de percibir, no tenemos que ser sensates para descubrir que somos verdaderamente sensibles. No, cada uno tiene esa posibilidad en su interior de captar emociones, percibir emociones, siempre y cuando esté dispuesto. Si yo no abro ese portal de mis órganos de los sentidos, no le puedo dar sentido a mis sentidos. Entonces, cuando yo abro ese portal, yo puedo captar perfectamente que en esa sonrisa hay generosidad, hay gratitud, hay alegría, hay emoción, hay algo que me está moviendo y que me está sacudiendo, que bueno, acabo de caer en cuenta de, ¿cierto? Eso es así, miren que sí, inmediatamente ella me responde con una sonrisa. Pero bueno, los cambios necesariamente tienen que venir desde el interior, los cambios auténticos vienen desde el interior Eso es muy importante. hacia el exterior. Eso es muy importante. Yo puedo poner aquí una cara de como dicen las reinas. A mí me gusta ver crecer los niños como crecen los edificios. Y ponen una sonrisa así, pero no les cree nadie, ¿sí? Nadie. Entonces, si eso no es desde el interior, acuérdense la frase que yo les repito tanto. El cuerpo físico es una expresión, es una caricatura de lo que internamente estamos viviendo. Entonces, si nosotros estamos viviendo internamente esa felicidad, es que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para sonreír. Eso aflora, solito, espontáneamente. No hay que hacer absolutamente ningún esfuerzo. Pero en cambio, si yo hago un esfuerzo por mostrar una sonrisa, estoy poniendo una sonrisa que uno sabe, esta sí es mucho desgraciado, ¿no? Es más o menos como dicen algunos colegas nuestros, ¿no? Hola, ¡qué maravilla! ¿Sí? Y entonces ese qué maravilla uno sabe que le están diciendo, esto sí es mucho desgraciado, ¿no? Eso es bien distinto. Vale la pena entonces ser acordes con eso. Dime, Carlos. Eso es trata, ¿cierto? De la persona que vive con una amargura, pues difícilmente va a expresar una sonrisa. Esa persona debe casi que obligarse a sonreír, así sea de manera falsa inicialmente. Yo estoy en desacuerdo con eso, aunque Carlos. Es que si partimos de obligarnos es porque ya no tiene nada de espontáneo, ¿sí? Y estamos hablando al contrario de que eso fluya espontáneamente. ¿Cómo puede empezar a cambiar eso? Precisamente, empieza a cambiar tu entorno. Si tú empiezas a cambiar tu entorno se vuelve tan amable que no tienes más de otra que empezar a hacer eco con todo eso que estás viendo ahí. Si a ti te recibe... Es que el entorno le empieza a cambiar cuando empiezo a cambiar el interior. Pero si yo soy la amargura... Acuérdate que dijimos que esto va en doble vía. El entorno te cambia y tú cambias el entorno, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo claro. Si desde tu propio interior no fluye una cosa espontánea como para facilitar que el entorno cambie, entonces empieza por cambiar el entorno para que tu propio entorno interior, valga la redundancia, empiece a cambiar también. ¿Qué significa eso? Hombre, yo soy un tipo amargado y huraño y a toda hora crítico y ¿sí? Pero si yo entonces llego a mi casa, pongo una música alegre, no pongo para el despechado porque ya
seguramente que me cambia la posición de las cosas. Y me encuentro con que hay una matica que además floreció y uno dice, qué maravilla esta, y de pronto me recibe esa mascota que yo amo tanto y a lo mejor alguien me recibe con una sonrisa, señor, usted va a almorzar, y esto ya, poco a poco ese entorno te va contagiando de todo lo que hay. Pero ¿quién construye los entornos normalmente? Digo, nuestros propios entornos. Hay entornos, digamos, que son más externos y ajenos a nuestra voluntad, pero hay muchos entornos que nosotros podemos propiciar con cambios, ¿cierto? Entonces, si yo te dijera, a ver, cámbiame este entorno de aquí hoy, cámbiame este entorno por algo bien amable, Carlos, ¿qué se te ocurriría que pudieras hacer? Y te doy 4 o 5 ideas nomás. Vamos a poner unos baflecitos para que se oiga bien la interfaz. Perfecto, una. Miren que lo está cambiando, eso está bien. Puede que vaya algo de crítica incluido en eso, pero bueno, si él se quiere intoxicar con eso, bueno. ¿Qué más? Una silletería más cómoda. Hay gente malagradecida, pero bueno. ¿Qué más? Esto no se va a poder cambiar. Aire acondicionado. Está bien, está bien. Yo pienso que el estrato 10 es bienvenido también, Lo ¿no? último, pues, para no molestar más, el refrigerio. Te nombramos jefe de refrigerios para la próxima. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Por unanimidad aprobado, jefe de refrigerios para la próxima. Yo creo que sí. Es una vivienda. Me le partió del alma todo lo que vi. Miren una cosa, yo puedo hacer ese tipo de cambios que a la larga son interesantes, y por qué no, a lo mejor una sillita más cómoda, a lo mejor alguien dirá, no, es que esta sillita que es un poquito más incómoda me permite estar despierto, porque si estoy demasiado cómodo me quedo dormido en la charla. Alguien pudiera decir eso, pero otro en cambio podría decir de pronto cosas un poquito más amables. De pronto alguien dice, voy a colocar un cuadro con flores, voy a poner unas flores bien vistosas, voy a poner unas frases amables que todo el mundo pueda leer, y fíjate que todo le estás apostando a lo positivo. Ojo a eso, Carlos. Yo puedo cambiar, no, y entiendo de verdad perfectamente tu intuición, tu intención no es una crítica. Yo puedo cambiar, sí, pero si lo cambio además de manera afirmativa y positiva, sin duda que el enriquecimiento es infinitamente mayor a, digamos, que cosas que son menos trascendentales en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero extrapolen eso a su casa, a su oficina, a su relación de pareja. A ver, un ejemplo de cómo puedo cambiar yo el entorno en mi relación de pareja. 2 o 3 cosas, bien, Cata, ¿cuál? Por ejemplo. Pues yo ahora con lo que decía él, pensaba mucho que uno muchas veces no debía irse más por lo que uno quería, sino por lo que la generalidad le convenía, ¿cierto? Entonces era algo más amable para todas las personas. Bien. Y cuando pienso en lo de la pareja, pues veo que es más lo que decías ahorita, recibir bien. Entonces en la medida que yo dé, pues la otra persona... Entonces dame un ejemplo de algo que puedas dar y que enriquezca a tu pareja, o enriquezca la relación de pareja, no a tu pareja, la relación. Escuchar siempre a la otra persona. Maravilloso, algo más. Buen humor. Buen humor, maravilloso, excelentísimo. Pregúntenle a ustedes a una mujer qué le gustaría tener de un hombre, y frecuentemente no es como los hombres. A uno le pregunta a un hombre, ¿y qué te gustaría de una mujer? Ya digo alguna cosita, ¿sí o no? ¿Sí o no? El hombre es mucho más visual, la mujer es mucho más auditiva, pero la mujer, si ustedes se ponen a ver, yo me quedé sorprendido en una entrevista que hicieron, yo no sé cuántas mujeres, preguntándole cuáles eran las cualidades que más admiraban y que más les gustaría tener en su hombre, y casi siempre en el primer lugar era compañía y buen humor. Y buen humor. Alguien, ellas lo dicen de otra manera, hay alguien que me haga reír, ay, que es cierto. En cambio llega el otro, no, yo soy el varón. Entonces que yo tengo que mostrar que yo soy un varón aquí, entonces el varón no se puede reír de a mucho, ¿cierto? Y si no, vamos arreglando de otra manera. ¿Cierto? Es la cultura en la que nos metieron. Pero si yo puedo tener una cosa tan elemental como esa,
qué bueno que podamos sonreír. Miren, ahora que tú sueltas esa sonrisa allí, sin duda estás contagiando a alguien en tu entorno y no es casual que la persona que está detrás de ti está riéndose en este momento. ¿Sí? Y no es que terminó con el amigo. Está picadito. ¡Qué comería! ¿Cómo se llamaba esa de Intensamente? ¿Cómo se llamaban las personajes de Intensamente? Tristeza. Ah, sí. Tristeza, había otra, alegría. ¿Y cómo era que llamaba este? Bueno, en fin. Después de que yo empiezo a cambiar el entorno, vale la pena empezar a interrogarnos con dos cosas muy importantes. Una, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y segundo, ¿dónde lo siento? ¿Sí? Cuando yo me pregunto cómo me siento, antes de que me diga Carlos, con mucho cuidado para no caerme de la silla, cuando yo me pregunto cómo me siento, esa es una pregunta supremamente amplia, pero si yo les preguntaba a ustedes en este momento eso, ¿cómo se sienten? ¿Alguien pudiera darme una respuesta en este momento? Cualquier cosa que se le ocurra. Tranquila, bien, cómoda, contentos, feliz, interesada. Miren todos los atributos que hay en esa pregunta. Pero si yo les preguntara además, ¿dónde siento eso que estoy sintiendo? Ustedes podrían localizar eso en alguna parte del cuerpo. ¿Tú dónde lo localizarías? Aquí en tu corazón. ¿Tú? En todo el cuerpo. Otro. En el plexo solar. Otro. ¿Y habrá alguna diferencia? ¿Dónde yo siento en mi cuerpo esa información? ¿Ustedes qué creen? Claro. ¿Qué se te ocurre, Margarita? Que lo que sale del corazón es muy diferente de lo que sale del plexo solar. Me sale del corazón. Sí, es muy distinto. Si a mí me sale del plexo solar, ¿qué significa? Eso tiene una lectura. Una emoción. Que hay unos apegos ahí por resolver, que hay una emoción no resuelta. Si yo estoy sintiendo estas cosas de las que estoy hablando aquí, eso ya me está diciendo que si lo estoy sintiendo en el plexo solar, ojo, hay que trabajar en los apegos, hay que soltar un poquitico y tal vez por no soltar es que nos están dando algunas cosas para poder pasar al cuarto centro, ¿sí? Si alguien lo siente y me dice, no, yo lo siento en mi rodilla derecha. Está moviendo Es el piso. posible. Yo puedo decir, no, yo en este momento siento rabia. Bien, y puedes orientarme dónde sientes esa rabia en tu cuerpo. Pues no lo había pensado, pero, ¿sabes? Me está molestando esta rodilla derecha. Derecha, dije, izquierda, cualquiera. Rodilla, ¿sí? ¿Eso tendrá algún significado? Claro. No es lo mismo sentirlo en la cadera que sentirlo en la rodilla que sentirlo en el tobillo. La cadera me está hablando de la relación con mis padres. Las rodillas me están hablando de la relación con los abuelos. Los tobillos me están hablando con los bisabuelos. Entonces ahí hay connotaciones importantes. Ya les he dicho, yo he puesto a alguien en la camilla y normalmente imagínense ustedes, como dicen los españoles, tumbados en la camilla, ¿eh? Y entonces ahí tumbados es muy frecuente que haya, imagínense que estos son los pies, es muy frecuente que haya un pie así y otro así. Esto me está diciendo una cosa completamente distinta a esta. Si es el pie derecho el que está caído, normalmente uno conserva el tono, ¿sí? Pero si es el pie derecho el que está caído, yo digo, aquí hay algún conflicto con lo femenino, posiblemente en relación con lo materno o con su propia maternidad. Si se me cae el izquierdo, ojo con la relación con lo masculino o con el masculino que hay en mí. Si es una mujer, también puede ser el masculino y la sensación de la autoridad que hay en ella está funcionando, no está funcionando, qué está ocurriendo, qué está pasando detrás de eso, porque eso es un simbolismo muy importante. El cuerpo nos habla con ese lenguaje no verbal. Entonces, por eso es tan importante no solamente cómo me siento, sino dónde lo siento. Frecuentemente, cuando yo lo que estoy sintiendo lo siento aquí, eso a mí ya me dice otra cosa. Cuando digo aquí es en el cuarto centro, en el centro del corazón. Dime. Ale, yo hace por ahí 2 o 3 días ¿sí? estoy sintiendo como que no, mucha felicidad por dentro, pero en todo el cuerpo, como
como que no me cupieran el cuerpo. Como si tuvieras un felizoma, eso es un tumor de felicidad. Yo digo, ay, amanecí muy feliz y no hay un ambiente muy favorable, que digamos, ahora, en este momento. Pero yo me siento muy feliz y yo digo, ay, ¿será que yo pues estoy sola pues en esta casa? Pues yo no siento, no me cabe. Sí. Pero es como a todo el cuerpo. Eso, si tú lo sientes en todo el cuerpo, significa muy probablemente que es una sensación verdaderamente armónica. Y si lo sientes en el cuarto centro, insisto, ¿qué implicará? ¿El cuarto centro es cuál centro? El centro relacional. ¿El centro primero de qué órgano? Corazón. Corazón y de qué más? Y del timo, ¿sí? O sea, el corazón es el gran órgano del amor, digámoslo así, por lo que hemos hablado y por lo que hablábamos en la charla anterior. El corazón es un toroide de amor. Ahí, en ese corazón, acuérdense lo que les decía, cómo latía el corazón late en este sentido y late haciendo como esa información del toroide, no está haciendo cualquier cosa, está siguiendo esa información a través de esas 7 capas musculares que veíamos la semana o hace 15 días, y esas 7 capas musculares orientadas de manera distinta, resonando con las 7 notas musicales, con los 7 colores o las 7 frecuencias del arcoíris. Eso no puede ser al azar, y cuando el corazón late de esa manera, entonces es uniforme, es sincrónico, es sintónico, es decir, no hay una arritmia, no hay una alteración en esas cosas de fondo que le pueden producir, o taquicardias anormales. A veces hay taquicardias fisiológicas. Cuando yo hago ejercicio es una taquicardia fisiológica. Cuando llego a la persona de la que estoy enamorado, sin duda que es una taquicardia muy fisiológica, ¿sí? Pero cuando eso me da de un momento a otro sin ningún motivo y además me fastidia, me molesta, aquí hay algo que no está bien, y entonces esto se está sacudiendo y me está diciendo muchas cosas. Entonces, si yo lo siento aquí y lo siento además de manera armónica, y yo digo, qué rico lo que yo estoy sintiendo, y es esa sensación genuina, real, de que la siento aquí, ¿qué estoy diciendo? Estoy pleno. Estoy pleno, ¿qué más? Estoy pleno de amor, y significa que ese corazón está emitiendo hasta el infinito, y seguramente que ese campo electromagnético del que hemos dicho que es 5000 veces más potente que el del cerebro, se está ampliando de una manera que necesariamente, es que esto no es si alguien quiere o no, necesariamente está tocando el corazón del otro y está empezando a cambiar el entorno del otro. Pero además, cuando estoy armónico, yo puedo decir que estoy ¿qué? Enamorado. Si aquí está el amor, entonces estoy enamorado, y no tiene que ser de alguien. Alguien puede decir, yo estoy enamorado de mi perro, ¿por qué no? De la vida, de este día tan hermoso, de este lugar que yo habito, de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, me fascina, estoy enamorado de mi trabajo. ¡Qué maravilla poder decir eso! Entonces, ese estado de estar enamorado, distinto a lo que hemos dicho del enamoramiento, es bien distinto. Y yo puedo sentirme enamorado y perfectamente pleno, con esa sensación de verdad de completitud maravillosa, que me hace vibrar en un patrón frecuencial infinitamente más alta y sin duda contagiar a todos los demás. Si yo estoy en ese estado, realmente en esa sensación de estar enamorado, necesariamente contagio. Carlos. Ella decía que a pesar de que no vive una situación como perfecta en su casa, está sintiendo una felicidad. Podría ser que esté aprendiendo de ese mal momento, esté obteniendo una enseñanza. A mí esa expresión me encantó. ¿Qué significa? Que mi felicidad no depende de lo externo. La verdadera felicidad es interior. Cuando has conquistado el exterior, frecuentemente puedes conquistar tu interior. ¿Sí? Es que es impresionante, Alejo. Yo me levanto y todo me gusta, todos los programas me parecen bacanísimos. O sea, me invitan allí, qué dicha ir, yo que llevo, yo pues todo. Y en la casa subo y bajo escalas con una felicidad impresionante, impresionante. A pesar de que hay personas en la casa que no estén pasando por un buen momento. Y yo los veo, yo les digo, yo estoy feliz, vamos, levántense, hay que hacer esto. Bueno, muchas cosas por eso hacer, significa no indirectamente que Jairo tiene buena mano. Jairo, le voy a decir a Carlos que te pida una citica. Bueno, eso es cierto. Todo eso que estamos manifestando y que lo ponemos así en broma, realmente tiene una cosa muy profunda detrás. E insisto, si es aquí, yo estoy sintiendo otra cosa muy distinta. Pero digamos que alguien me dice, no, yo
estado echándole cabeza a la vida, hombre, le doy vueltas a muchas cosas, en verdad yo no sé qué me está pasando y quisiera como cambiar esto, es que ya esto me satura y miren lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Es frecuente eso? ¿Han visto a alguien hacer eso? Sí. O alguien que te contesta, a ver, con esa pregunta, ¿y esto qué significa? Se escuchan opiniones, a ver. Lo hable. No hable. Silencio tiene poder. A ver, empecemos por este que dice, le estoy echando cabeza demasiado a las cosas, hombre, yo no. Confusión. No tiene claro las ideas. No quiero ver el futuro. ¿Qué se está tocando? No tiene cabeza. La cabeza puede estar aquí o aquí o aquí. ¿Será lo mismo que yo me toque aquí a que me toque aquí? Cerebro frontal. Sexto centro. Cerebro frontal, que es sexto centro. ¿Y qué hace el sexto centro? Integra la información. Integra la información. Yo sé que algunos vienen por primera vez y posiblemente algunas de estas informaciones les generan cierto prurito, cierta alergia. Se pueden tomar un poquito de antihistamínico ahorita al final, pero sino que lo digan todos los que están aquí, si en algún momento cuando llegaron la primera vez se sentían como esto en una casa de extraterrestres y ahora miren con la naturalidad que hablamos. Es cuestión de zambullirse un poquitico en el lenguaje y de ir captando toda esa información. Pero entonces si yo estoy diciendo no estoy integrando, ¿qué significará no integrar? Pues porque eso tiene que tener un significado. No está en equilibrio, ¿qué? Pues su Su ser, ser. sus pensamientos, sus Eso, emociones. No tiene coherencia. Sus pensamientos que normalmente están elaborados desde aquí. Bueno, hay algunos que no los elaboran desde ahí, ¿no? Pero bueno, ese que lo está elaborando normalmente desde aquí. Y yo digo, estoy integrando, ¿qué significa? Quédate ahí en ese pedacito nomás que yo estoy tocando. Eso es. Eso es lo que yo estoy haciendo. Los dos hemisferios cerebrales se están poniendo en contacto y están, ¿qué? Haciendo un cruce eléctrico. Un cruce maravilloso, llámalo eléctrico, magnético, reticular, como tú lo quieras llamar, pero están haciendo un intercambio de información. Y para poder hacer eso, para que ese intercambio de información se dé, yo necesito aquí una estructura. ¿Se acuerdan cómo se llama esa estructura? El cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso es la estructura que no separa los hemisferios, sino que fusiona los dos hemisferios cerebrales y los pone a dialogar. Quiere decir que mi ser racional, matemático, concreto, analítico, está en contacto con mi ser creativo, intuitivo, poético y demás. ¿Sí? Y eso es una maravilla. Pero si yo estoy, significa aquí no hay diálogo. Y entonces yo lo que necesito es, ¿qué sería? A esto le decimos en sintergética, ampliar la banda pasante. Y ampliar la banda pasante significa, a ver, dispongámonos, abramos la mente un poquitico, no como esos caballitos que están así con, ¿cómo se llaman esas cositas que les ponen a los caballos? Tapaojos, bueno, un nombre científico bastante importante. Tienen ese tapaojos aquí, pero le quitan el tapaojos y resulta que, wow, todo lo que había por aquí y por allá. ¿Sí? Entonces logra integrar una información de aquí y otra información de aquí a través de esa estructura que es el cuerpo calloso. Entonces yo pregunto, ese ser, ese que les acabo de decir, que eso es de todos los días, es que yo no sé por qué le estoy dando tanta vuelta a las cosas. Denle ustedes un consejo para que empiece a integrar. A ver, ustedes ya tienen herramientas. Primero vaya donde el doctor Alejandro, después. Respire por Meditar. una respiración consciente. Respiración consciente. Me pareció muy bonita la palabra que utilizaste antes, meditar. ¿Qué es Buscar aquietarse? coherencia. Perfecto, buscar coherencia en todos Aquietar los las aspectos. emociones. ¿Qué más puede hacer él desde el punto de vista simplemente físico? Digamos que, hombre, él me puede decir, no, es que yo no sé meditar, yo nunca he ido a esos grupos medio de brujos de los lunes que van ustedes, ¿no? Silencio. ¿Qué cosa? Caminar, bueno. Cuestionarse la verdad. Caminar le puede ayudar bastante a los pies, ¿no? ¿Está bien? Observar. ¿Qué más? Bastante. Sentarse. Aquietarse. Entonces, digamos que él se siente y sigue diciendo, yo no sé por qué le sigo echando la cabeza a la vida. Tiene que hacer cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Sí, Estar en silencio. es que es muy fácil que, oye hermano, cambie de actitud, hombre, es que vea, es que la actitud, sí, pero dígame cómo. Pues es que eso es lo que estoy pegando, pero dígame cómo.
Yo pienso que Miren. debe tener Cambiando la los conciencia de su pensamientos. respiración primero que todo para... Cambiando los Respirar. pensamientos Bien. negativos. Identificar dónde está el Perfecto, problema. cuando decimos respirar estamos diciendo hagamos pausa, recuperemos ritmos, todas estas cosas. Pero además, ¿qué se les ocurre? Miren, además, ¿qué se les ocurre? Integrar. ¿Qué es esto que yo estoy haciendo aquí? A los que ya Sí, no... Eso es un mudra mudra. ¿Eso es un mudra de qué? De ¿Se meditación. acuerdan cómo se llamaba? Totalidad. Eso, el mudra de la totalidad. Miren que esto es muy de la totalidad, así se llama. Repasemos eso un poquito y si no, veámoslo por primera vez para quien no lo conoce. ¿Qué es un mudra? Es simplemente una posición que estamos adoptando con las manos y algunos movimientos que estamos haciendo. Eso es un mudra. Pero esto tiene un significado, eso no es al azar. Este dedo representa, yo no sé si todos se acuerdan, pero repitamos. Es el éter, que es la conciencia. ¿Sí? Esta es la mente. Este es el fuego. Acuérdense el ejemplo que poníamos. Cuando a uno se le sube el fuego dice... Entonces, pues, dicen ahí, en las películas y eso, yo lo he visto, pero ¿este cuál es? El agua. El agua, que significa Fluir. adaptación, fluidez, perfecto. Y este, la tierra, el polvo a tierra. Si yo junto todos estos dedos, estoy haciendo lo que se llama el mudra de la totalidad. Y entonces ese mudra de la totalidad, ¿qué está haciendo? Integrando todos estos movimientos que están aquí involucrados. Si ustedes se dan cuenta, cuando nuestro expresidente, el de las carnitas y los huesitos, hablaba de esta manera: mi general, necesitamos coger esos bandidos. Miren lo que hacía, ¿sí? Y eso es un mudra poderosísimo. Esta mañana estaba conversando con un paciente, un alto ejecutivo de una empresa muy importante acá, que está, digamos que por esas cosas, está muy angustiado porque resultó involucrado en una cosa que nada tiene que ver. Entonces los llaman a descargos y a ¿cómo se llama eso? Imputación de cargos y esas cosas. Yo le decía, cuando vayas allá, lo primero que vas a decir, mira al frente y haz uno de dos mudras. Esto o esto. Si yo hago esto es así. ¿Qué estoy diciendo? Certeza, la seguridad. ¿Sí o no? Seguridad. ¿Qué dices tú, Natalie? ¿Qué es esto? Si yo te digo, tienes que hacer esto, esto debe ser así. Es casi que una orden, es casi que una certeza, es casi que radical. Eso no admite duda. Esto es la diferencia entre fe y esperanza, que podría ser, no, podemos hacer esto. Sí, si yo les digo, hagamos esto, estemos bien seguros de todo lo que estamos haciendo, seguro pues que me van a decir, ey. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo mínimo. Yo sé que nos van a decir otra cosa, quédate callado, Carlos, un momento. Pero si yo digo, esto es muy importante, yo estoy montando ¿qué? La conciencia y ¿qué? La mente. ¿Será esto importante? Es decir, es que no estoy admitiendo duda para decir que mis razonamientos son súper estrictos, pero si además estos dedos van hacia allá, ¿qué estoy involucrando yo? Al otro, a mi interlocutor. Si yo hiciera esto tendría el mismo significado. Es que hasta incomoda hacerlo. Yo como el mochito, ¿cierto? Esto no genera nada, pero si yo digo, esto es así. Da seguridad. Yo no sé si alguno en este momento se acordó del papá cuando le decía, porque yo dije, y punto. ¿Sí o no? Me hizo acordar de la comedia de Antonio Sanín, ¿Quién pidió pollo? Y entonces él decía, le habla Antonio Sanín, su papá. Eso suena como, ¡tas! ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Estamos ampliando, insisto, toda la información. Y si fuera el otro, el que pusimos el ejemplo. Hombre, yo la verdad no sé qué decir. Eso que estás haciendo. Quédate así y quédate así. Miren que la mamá y la hija están haciendo exactamente lo mismo. Esto es lo que se llaman células en espejo. Cuando alguien que es un hipnotizador identifica eso, sabe que hay rapport. Y el rapport significa hay eco. Yo ya me puedo meter con ellas y casi que hacer lo que yo quiera. Desde el punto de vista de eso, del hipnotismo. Entonces ese hipnotizador aprovecha ese momento para decir, hola,
¿quieres dormir? Vamos. Y entonces todo el mundo se despierta. ¡Ah! Dios mío, si tiene poderes maravillosos, o sea, María, ¿cierto? ¿Qué tal que sea conmigo eso? ¿Cierto? ¿Sí? Pero si estamos haciendo esto, ¿qué significado tendrá? Eso que estás haciendo. A ver, tú mismo. Reflexión. Y ustedes dos. Llamada a una amiga, 50-50, llamada al público. ¿Qué significará eso? Eso es duda. O sea, lo estoy sintiendo ahí, ¿cierto? ¿Será verdad o no verdad? Eso es duda. Pensativo. Incertidumbre. Expectativa. Puede ser duda, Inseguridad. pero ¿duda qué? Complementenme. Duda, pues como incertidumbre, buscando una respuesta. Eso, pero además, Expresar. eso, la comunicación verbal, la expresión, el sacar eso de allá, es que me estoy tragando, o sea, a mí alguien me dice, hombre, sí, yo, ¿qué me está diciendo? Me estoy tragando muchas cosas, no la estoy expresando, miren a Mariela en este momento, ¿sí? Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero es también del abuelo, ¿cierto? Es también de... No, cuando uno dice el abuelo hace esto y se toca directamente la nariz y, hombre, y frecuentemente hacen esto, eso que estás haciendo. Eso que estás Y haciendo. es de desconfianza, esa es de desconfianza, esa me la abuelo. Pero miren lo que es eso de las células en espejo, eso es muy lindo. Si yo hago esto y el otro inmediatamente me sigue, ya, eso significa, lo tengo capturado, vamos, lo tienes dominado, ¿sí? Es eso. Entonces, ojo, porque esto es lo no expresado, lo no verbalizado, lo que no se ha aflorado, pero desde hace mucho tiempo, lo que yo me estoy tragando hace mucho y no me he atrevido a expresar por el temor a que de pronto la opinión del otro es mucho más fuerte que la mía, y entonces ahí empiezo yo a entrar en conflicto con mi propia autoestima y autoinformación. Pero alguien pudiera decirme, sí, yo llevo las manos aquí, estoy absolutamente enamorado, como dijimos, pero también me puede estar contando una cosa muy importante, de fondo, que hay ahí. Satisfacción y qué más. Comprensión. Recibiendo con amor y qué más. Un estado de gracia y plenitud. Acuérdense lo que hay detrás del No, como corazón. autenticidad, Compasión. sinceridad. Autenticidad y otra cosa. Compasión. Compasión, otra cosita más. Fluyendo. Autoestima y otra cosita más. Aceptación. Aceptación, reconocimiento. Acuérdense que abajo está el timo. ¿Sí? No dejen olvidadito al timo, que eso es muy importante. Y el timo es la glándula del autorreconocimiento, de la autoaceptación. Si yo en cambio digo, no, esta vaina pues a mí, yo no sé. Esto, vengo todos los lunes y esto a mí no me entra. Pues, ustedes son mal pensadas. ¿Qué estoy diciendo cuando asumo esta actitud? Yo de verdad que no sé. La preocupación. No, más como Inseguridad. no, Y como preocupación. Diego, a ver, ¿qué estás pensando? indiferencia. No sabes. ¿Qué más? ¿Alguien da más? ¿Dónde tengo las manos? ¿Ah? Todavía en la defensiva puede ser más que a la Como defensiva y otra cosa. indiferencia. Esto afecta En la barrera pélvica. en la barrera pélvica, que es la comunicación de quién y quién. Con los ¿De qué centros, mejor No, dicho? de primero con el Del primero, De los inferiores. no te vayas hasta allá. Segundo y Del primero y el segundo. Ah, Claro, las caderas no están uniendo el primero y segundo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hay en el primero? Mi seguridad, mi autoafirmación, mi riñón, mi suprarrenal, mi energía de reserva, mi energía ancestral, mi energía reticular, todo eso que me da la tierra, ¿sí? Entonces, si yo estoy así, escucha, estoy sudando yo. Y es esto, ¿me voy o no me voy? Y entonces, si yo estoy un momentico así, pues bacano, chévere, si ya está bacano, como un reggaetonero ahí medio pirata, pues, pero sigo en este movimiento. Y si lo sigo haciendo 1 hora y 2 horas y todos los días, ¿qué me empieza a ocurrir? Pérdida de equilibrio, Pérdida de equilibrio, ¿qué más? de seguridad, de firmeza. Mínimo dolor, cansancio, fatiga, incertidumbre. Claro, porque, ¿cómo dices? Inseguridad, claro, porque hace parte de ese primer centro, ¿sí? Pero muchas veces colocamos las manos así, bueno, y
Como que Ya dice, se se está desafiando. Pero miren lo que ella está haciendo. Uno normalmente no dice, bueno, y. Sacando pecho. Y pues, diga usted a ver. Esto a mí que me dice, ven, que yo ando así. Era el problema de las piernas. ¿Qué es el pasado? Entonces, a mí me dicen, bueno, y. ¿Y qué estoy sacando yo aquí? Eso. Claro que usted sacó Mira, estoy barriga. me resulta. ¿Qué dijo? Que usted sacó. Pero si yo estoy haciendo esto y además levanto los hombros, porque generalmente, bueno, y entonces, diga para ver. Y le pone el tono. Y hasta lo mejor saca barriga. Pero además levanta los hombros y hace esto. Y entonces. Y normalmente detrás de ese entonces, fíjense que hay un movimiento muy especial. Ustedes no dicen, y entonces. Ustedes dicen, y entonces, ¿sí o no? Y ese movimiento de la cabeza, ¿quién lo está dando? ¿Desde dónde se da? Desde el quinto. Y entonces, cuente pues, a ver, cuente, hable, póngala como quiera, papá. Es eso. ¿Qué estamos haciendo? Activando ese quinto centro. Entonces ese quinto centro ya no es donde puse yo las manos, sino que las puse para apoyar y sacar esto otro que quería mostrar. ¿Sí o no? Bien distinto a, insisto, si yo hago esto, ustedes han visto que de verdad hay gente que anda así. Sí. ¿Y esto qué significa? El pasado. Además, miren, la cara es más o menos esto. Primero que todo, que es simple. ¿Qué es eso? Que es simple. ¿Qué es simple? Y entonces, ¿eso qué significa? Derrota. Ese ha sido víctima toda la vida. Ese ha sido el pobre Miguel, el pobre Julián, el pobre César, el pobre. Pobrecito. Ay. Y todo el mundo habla de él. Ay, la pobre Ruth. ¿Cierto? No dice. Pobre que le llegan todas. Exactamente. Entonces fíjense que eso va generando, insisto, muchas cosas. Sigamos aquí, yo ya me perdí. Entonces, ¿qué pasa? Viene otra cosa muy importante. Cuando yo ya identifico cómo me siento y dónde lo siento, yo empiezo a diferenciar que yo puedo emitir emociones como la compasión, como la compasión, como el altruismo, como la comprensión amorosa. Y entonces ahí yo ya necesariamente, si estoy hablando de compasión, altruismo y comprensión, necesariamente estoy hablando de mi relación con el otro. ¿Sí? El altruismo yo lo practico para alguien o por algo, mínimamente por una causa. O sea, esa capacidad de querer generar el bien para otros. La comprensión, igual. Puedo comprenderme a mí mismo, pero para comprender al otro también. O desde la comprensión del otro aprendo a comprenderme a mí mismo. Y viene otra cosa fundamental, que es la compasión. Y la compasión frecuentemente está acompañada de la palabra que más apareció en los estudios de investigación el año anterior, que es esta. Creo que es con una sola L, ¿cierto? No, mindfulness. No me acuerdo si es con una L o con dos. Mindfulness. Esta, de verdad, exactamente, eso es mindfulness. Atención plena. Estar en el aquí, en el ahora, en el presente, en este instante. Entender que el presente es eso, un presente, un regalo. ¿Sí? Y el mindfulness significa yo no permito que pierda ¿qué? El foco. Cuando yo estoy enfocado, estoy trabajando en uno de los anillos caracterológicos más importantes que se llama el Margara control, que es el correcto enfoque de las cosas. Acuérdense, el carácter está formado por las otras tres C: control, compromiso y creatividad. Entonces, si yo estoy aquí en este estadio de la compasión y el altruismo,
y la comprensión, yo estoy en una actitud realmente amorosa. Ustedes pueden practicar el altruismo renegando. Llévele ese plato de comida, ese berraco. Eso pues no tiene nada de altruismo, ¿cierto? Si yo en cambio soy capaz de tocar incluso lo que no me sobra para compartirlo, sin duda eso es una actitud tremendamente altruista. No tiene mucha gracia yo esculcar el ropero y sacar lo que me sobra para entregarlo. Serías capaz de dependerte de aquello que estás muy... Esta blusa me encanta, este pantalón me fascina. Serías tan capaz de... Tenga pues... Y entonces ese es el caminado. El que lo hizo con verdad altruismo, rico, dale, compartamos, qué bueno, me encanta, lo puedo hacer, tengo la facilidad de hacerlo. Esto no me empobrece y a lo mejor al contrario me enriquece demasiado, porque es dando como se suma, las matemáticas al revés, y es dividiendo como se multiplica, ¿sí? Entonces ahí sí ya la cosa empieza a tomar otro auge y otra información. Después de esto entonces, cuando yo logro entrarme en este proceso, casi que practicar mindfulness, altruismo, compasión, casi que inmersamente, implica estar en un estado meditativo. Meditación. Y entonces después de todo este tiempo que han estado en estas charlas, en estas cosas, se han asistido a estas meditaciones, ¿alguien podría darme una definición de la palabra meditación? Esto está grave. La pausa, es aceptar los pensamientos sin juzgarlos. Acallar las emociones. 4. Entrar en contacto con uno mismo. Estar en presente, estar en contacto conmigo mismo, Respirar conscientemente. estar en el presente, Respirar. despertar la conciencia, Respirar. observar, Diría que agradecer. agradecer. Respirar Miren todas conscientemente. las definiciones que existen de meditación. Luego, ¿ustedes saben meditar o no? Alguien dijo estar consciente, ¿alguien de aquí no ha estado consciente en algún momento? Luego ha sabido meditar. Otro dijo Respirar. respiración profunda y lenta. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Sí, claro. ¿Sabe meditar? ¿Qué otra cosa? Estar presente. Estar presente. ¿Alguien ha estado verdaderamente presente en algo? Maravilloso. Si estamos haciendo eso, significa sabemos meditar. Lo que pasa es que cuando la gente le menciona en meditación, se imagina el monje tibetano vestido de su túnica y casi que ni meditando, sino levitando. Y sí, una cosa. Pero si busca uno, Alejo, como un estado muy especial que no se percibe constantemente. Porque yo, por ejemplo, voy a yoga y cuando pienso que voy como a lograr entrar como en un estado de plenitud, digamos, de plenitud, se acaba la meditación y hay que volver. Entonces como que nunca logro ir más allá, pues. Como lograr como esa luz, no sé, como la conexión, es que no lo sé explicar, como que siempre me falta 5 para el peso. Cuando tú haces el amor, ¿sientes eso? Miren, eso es que es por eso yo digo que Facundo Cabral, por eso lo dice tan bellamente, no hacemos el amor nos hizo a nosotros, ¿sí? Y en un estadio de esos, si estás realmente haciendo el amor, tú no experimentas esa sensación de plenitud que no siempre estás experimentando, y muy seguramente si realmente estás haciendo el amor, vi la luz, ¿sí? ¿O no? Y es ver la luz, es que realmente eso, esto suena a broma, pero es muy cierto. Cuando ocurre un orgasmo, y un orgasmo no necesariamente ocurre en una relación sexual, ojo pues, estoy hablando de un orgasmo en todo el sentido de la palabra. Alguien puede sentir un orgasmo elevando una cometa, ¿sí? Eso puede ser una experiencia medio orgásmica, pero cuando estás sintiendo eso, ¿qué significa? Hay tal explosión de fotones que sin duda tú te identificas con la luz y tú eres luz. Eso también es un estado meditativo. Entonces, entiendan eso. Meditar no es estar por allá retirado en el Tíbet a 6.488 kilómetros de altura, no.
Meditar es hacer una sola cosa a la vez, pero hacerla con conciencia y plenitud. Yo puedo estar cantando una canción y si la letra de esa canción me mueve profundamente, yo puedo sentir una cosa tan especial. Así es. ¿Sí o no? Pero yo pienso que, por ejemplo, uno en la cocina haciendo un menú, está presente, está consciente, está perfecto. Alguien está haciendo está eso entregado y le encanta cocinar, no como, ay, me va a tocar cocinar, Rosmira no está hoy, ay, me va a tocar hacer las papas. Eso es bien distinto a ese que dice, qué rico, no me dejes morir donde no debo, que no puedo dejar de ver el cielo. Cuando alguien está haciendo eso, ¿qué está haciendo? Esto está brotando allá adentro, como esa abuela que le hacía las galletitas al nieto y estaba feliz porque ese domingo por la tarde el nieto iba ahí. Y esa es una manifestación maravillosa de la felicidad inmersa que hay en cada uno de nosotros y que simplemente tenemos que ponerle un detonante para que eso se dé, ¿sí? Entonces viene esto. Después de esto... Médico, perdón. Sí, dime, Fabio. Cuando se medita y se llega a entrar en el recuerdo, ¿hay algo ahí que queda todavía faltando, que quedó faltando, que quedó por mejorar? Es muy frecuente que cuando se evocan cosas que ocurrieron hace mucho tiempo... No, pero puede ser feliz, sí, sí, perfecto. Pasados que la incluso dentro de esa felicidad pueden surgir lo que se llaman nudos de tensión. Y nudos de tensión no significa que sean algo amargo, agresivo, tosco, duro, ¿no? Puede ser algo que había quedado por allá y que ni siquiera lo alcancé a expresar porque ya no tuve tiempo de expresar todo lo que yo sé. Eso también es un nudo de tensión, que muchas veces se manifiesta en el cuerpo físico, por ejemplo con una fasciculación, el temblorcito fino por allá en los párpados que asusta a tanta gente. Doctor, es que me está brincando este ojo hace como 15 días, yo no sé, yo creo que me va a dar un derrame. Simplemente el musculito está tan feliz que quiere descansar, eso es todo, ¿sí? Pero ir al recuerdo no está ligado a la carga emocional que no he soltado. No necesariamente es carga a las emociones, pero no necesariamente carga emocional. Si tú le metes la palabra carga, ya estás diciendo que tu recuerdo es negativo. Pero si tú dices, si voy al recuerdo, puede ser un recuerdo maravilloso y pleno. Alguien fue, digamos, mi primer amor. Mi primer amor me duró exactamente 12 segundos. No es exageración. Le cogí la mano y me dice, que arranques, terminamos. ¿Sí? Teníamos 12 años, imagínense. Medio precoz el muchachito, yo creo. Pero imagínense. Sin embargo, yo recuerdo ese momento con una ternura. Yo hoy me acuerdo de eso y digo, qué hermosura. Ay, terminamos. La cosa maravillosa. No me fui a oír a Darío Gómez con toda seguridad en esa época, no. Entonces es eso. Es una dulce evocación. Es una dulce evocación, maravilloso, me gustó esa... ¿Tu nombre, por favor? ¿Cómo se llaman? Cosas que pueden surgir en un momento determinado. Si yo estoy en una actitud meditativa, si yo estoy en una actitud meditativa, probablemente empiezo a aclarar muchas cosas de mi vida y de mis situaciones. ¿Por qué? Porque frecuentemente cuando yo estoy en el estado meditativo, sin hacer ningún esfuerzo por concentrarme, esto no es meditación. Concentrarse es hacer un esfuerzo y la meditación tiene que fluir espontáneamente. Si yo estoy fluyendo con eso y me llega una información, posiblemente en ese momento yo aclaro cosas que no podía aclarar antes. Por ejemplo, esa mamá gestante, ¿sí? Que quedó en embarazo en unas circunstancias complejas a lo mejor, difíciles, que vive un estrés, que a lo mejor quedó en embarazo y no estaba segura de dar ese paso y sin embargo dice, mis principios no me permiten pensar en que voy a perder este bebé, yo lo voy a sacar adelante y voy a tratar de llevarme lo mejor que pueda con mi pareja pero sin embargo hay como esa tensioncita, esa angustia, esto sí irá a funcionar, todo eso se está transmitiendo a ese bebé. Y es posible que en un estado meditativo yo capture eso y diga, ya, lo más importante es mi bebé y a partir de este momento no me preocupo por lo demás, bebé, estamos aquí, estoy feliz de que estés en mi vientre,
quiero mucho, desde ahora te recojo, te recibo, te acepto, te lleno con todo mi potencial de amor. Los 5 primeros años de un ser humano son una vida entera. Son una vida entera. Y esos 5 años empiezan desde el momento mismo de la gestación. Entonces, por eso tan importante que cuando yo alcanzo a estar en un estado meditativo es muy posible que lleguen informaciones. Cuando yo menos pienso, llegan respuestas a informaciones que yo estaba buscando hace mucho tiempo, y son los momentos de entusiasmo verdadero, enteosasmo, Dios está en mí, eso es entusiasmo, y de inspiración, el Espíritu está en mí. ¿Sí? Entonces en ese momento posiblemente llegan cosas maravillosas. En este mismo instante a mí me están llegando cosas muy bellas de algunos de ustedes que me están contando chismes aquí porque de alguna manera están meditando, pensando en eso, acordándose de su ser querido, tomando nota porque yo quiero contarle porque esto puede ser bien especial y esto podría... Sí, eso llega espontáneamente, pero eso no es espontáneamente. En realidad eso llega porque estoy sintonizado en un patrón frecuencial determinado que me permite captar esa información, ¿sí? Eso es bien interesante. Yo no sé si les conté lo que, creo que sí les conté, la señora que me contó del hermano, sí, del dedo, sí. Arrancó el dedo. Bueno, eso es una sintonía. Eso es una sintonía enormemente grande que dice uno, ¿por qué en un momento dado, en esas frecuencias de la noosfera, como le llamaba Teilhard de Chardin, la esfera de conciencia, ¿por qué nos encontramos ahí? Alguna cosa está pasando, ¿sí? Estamos vibrando en un patrón vibracional, valga la redundancia, determinado, que me permite entrar ahí en eso. Entonces, yo puedo en ese momento, cuando entro en un estado meditativo, evitar las reacciones y más bien generar acciones. Frecuentemente cuando yo no tengo o no he estado entrando con alguna intensidad en estados meditativos, mi energía de reserva se viene abajo, se disminuye notoriamente y por lo tanto ya mis acciones, ojo, son distintas a mis reacciones. Frecuentemente allí ya las reacciones son desmedidas. O sea, pucha, pero yo por qué reaccioné tan fuerte con esto si es que tampoco era para tanto, y entonces yo ya me empiezo a sentir mal conmigo mismo porque esa reacción fue desmedida. Pero ¿por qué tuve esa reacción? ¿Alguien me puede decir? Una emoción. Estaba acumulando una cantidad de reacciones que no me he permitido expresar y manifestar. Luego, cuando hablo de gestión de las emociones, lo primero es espontaneidad, soltar, liberar todas esas emociones. Yo les decía la otra vez, yo me puedo contener en mis emociones, pero no debo reprimir las emociones. Cuando yo reprimo las emociones, me quedo ahí metido, recalcitrando en eso. Cuando yo simplemente contengo las emociones, las estoy modulando y estoy permitiendo que suene la música, ¿sí? ¿Esto no les suena a ustedes a música? ¿Sí? ¿O no? Sí. Si no es así, volvamos a hacer el ejercicio de la orquesta. Yo voy a dar los tonos y ustedes dicen, ¿sí? Entonces, qué orquesta tan desafinada. Yo hago esto, yo hago, vamos. Es exacto. Qué maravilla la orquesta la que tenemos. Eso que estamos haciendo es eso, modular las emociones. Yo puedo modular mis respuestas, generar una respuesta determinada, siempre de una manera que me permita accionar correctamente y no tanto reaccionar. La reacción es mucho más del cerebro que animal, primitivo, instintivo. Como quien dice el cerebro reptil, como quien dice el cerebro más arcaico. Si es el cerebro más arcaico, es el pasado. Y si es el cerebro más arcaico, es el tallo cerebral. Si es el cerebro intermedio, es el cerebro mamífero. Y si es el cerebro humano, es, ya lo dijiste tú, frontal. El lóbulo frontal, ¿sí? La corteza cerebral. Entonces, ojo con eso, porque ahí ya estoy entrando en un estado completamente distinto. Entonces, aquí yo mido o diferencio entre la acción y la reacción. Una vez identifico eso, entonces viene una fase fundamentalísima en esto de gestionar las emociones, y es que yo me empodero
empoderamiento. ¿Sí? ¿Y qué es el empoderamiento? A ver, frecuentemente nosotros no nos empoderamos, sino que empoderamos a los demás. Seguro que si yo hago esto, se me va a emberracar. Responsabilizar al otro. Claro, pero le estoy dando empoderamiento al otro, estoy diciendo, el otro es el que puede controlar mis emociones. Antes de yo manifestar, tengo que estar pendiente de qué me irá a decir. ¿Les suena conocida esa expresión? ¿Qué me irá a decir? ¿Qué irá a pensar? Las mujeres de las distintas nacionalidades cuando hacen el amor dicen cosas muy distintas, ¿no? La italiana dice, questa es una bella máquina, ¿no? La rusa dice, por la revolución, sí, pero la paisita dice, señor, siento que usted no va a pensar nada malo de mí. Chiste malo, chiste malo. Lo cierto es que estamos empoderando al otro. ¿Por qué no, en lugar de empoderar al otro, empoderarnos nosotros mismos? ¿Somos dueños de nuestras emociones, sí o no? Sí. Y si la emoción es energía de movimiento y yo me empodero, ¿qué significa? Estoy pudiendo mover la energía como yo lo decía. Entonces ya no estoy así porque es que este me sacó la piedra. No, él me sacó la piedra o yo me saqué la piedra con lo que escuché de lo que él me dijo. Entonces yo elijo, entonces soy yo el que me empodera. Cuando yo digo, es que este me sacó la piedra, yo le estoy dando el poder a Fabio en este momento y le estoy diciendo, lo estoy empoderando a él, y entonces estoy diciendo, ojo, porque tú me puedes dominar fácilmente. ¿Sí? O no lo pongan ni siquiera con un ser humano, pónganlo con el clima. Es que el maldito clima que nos tiene así jodido. ¿Sí? Eso es una expresión que he oído estos días así. Y sí, es cierto, estamos medio fregados, hay todas las afecciones respiratorias que ustedes quieran, pero ¿quién te la culpa? ¿El maldito clima o la reacción que yo tenga frente al clima? Hay gente que dice, bueno, pero amanecimos vivos. Llovió, qué rico, los arbolitos se regaron, qué bueno, qué maravilla. Es que han sido lluvias torrenciales. Pues qué bueno, significa que vamos a tener las represas llenas, ¿sí? Miren, son las mismas circunstancias, pero ellas por sí solas simplemente son. El que les da el calificativo de bueno o malo es uno mismo. Y entonces está empoderando las demás cosas. Viene aquí la necesidad, insisto, de empoderarse. Si yo les menciono esa palabra, yo les digo, ahora sí estoy empoderado. No, en serio. Ni usted Ni yo me la creo. Pero normalmente cuando uno dice, estoy empoderado. Es que ni siquiera Eso lo no. tiene que decir, se nota. Continúa, nena. Cuando yo estoy diciendo esto, me estoy diciendo, digo, aquí estoy yo. Y estoy reclamando mi territorio y me estoy apropiando de mi territorio, valió la pena conquistarlo. Pero además lo conquisto ¿para qué? Vienen el guerrero y el bienhechor, en esos arquetipos. ¿Lo conquisto para qué? ¿Para qué yo conquisto mi territorio? Para compartirlo. Para compartirlo. Si no, no tendría ningún sentido, se pierde la acción del bienhechor. Entonces, valiente gracia, que yo atesore, ¿y con quién lo va a compartir? No hay con quién. Bueno. ¿Y entonces qué hago con todo esto? Y me confundo y me convierto en esclavo de lo que conquisté. ¿Sí? Entonces, vuelve otra vez Facundo Cabral cuando decía, y Diógenes cuando estaba en el mercado se ponía muy feliz porque se daba cuenta de cuántas cosas él no necesitaba. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador, por estar cuidando de su conquista, se jodió. ¿Sí? Es más o menos eso lo que está ocurriendo. Entonces, ojo, el empoderamiento es eso. Si yo me empodero, eso significa a su vez que yo puedo identificar que tengo mis propios filtros. ¿Qué es un filtro? Discernimiento. Bueno, pero una definición más elemental. ¿Qué es un filtro? Cualquiera. Purificador, separador. Algo que separa, algo que, como el nombre lo dice, filtra, detiene algunas cosas, permite el paso de otras, ¿sí? Entonces, si yo estoy empoderado, yo filtro. ¿Permito que tú me hagas daño? Un momentico, yo tengo mi filtro, yo veré, ¿sí? Me ofendiste hace 25 años cuando me dijiste que estaba muy fea.
¿Sí? Y eso ocurre, créanme. ¿Sí? Pero mire cómo lo digo me por ve ahora. experiencia. ¿Ah? Pero mire cómo me ve ahora. Pero mire cómo me veo ahora, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese filtro me permite a mí decir, ¿puedo o no puedo? ¿Debo quedarme aquí o sigo patinando o sigo quedándome allí? Y cuando yo decido filtrar, entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo veré qué elijo. Yo a mucha gente le digo, aplica la maniobra del torero en tu trabajo. ¿Qué hace un torero cuando es un buen torero? Entonces, vamos, imagínense, aquí está la... Hace el quite. Sí, aquí está el torero. Venga, ole. Yo no digo, ole, no, digo, con ese garbo y esas cosas que utiliza un torero dice, ole. ¿Sí o no? Cuando estoy toreando, yo estoy dejando que pase. Yo no lo estoy frenando, yo no me le pongo hacia el toro enfrente y entonces, claro, el toro me embiste. ¿Qué hago? Ole. ¿Sí? El jefe llegó berraco. Ole, jefecito, ¿sí o no? Y es muy posible que si ustedes se lo vuelvan broma, seguramente se contagia así, siga. Y después a la ortiguita le está diciendo cómo se llama. No tiene puesto. Ojo, esa maniobra del torero es importante. Tenemos que aprender a ser toreros y toreros es eso, es torear, Dejar pasar. es dejar pasar, es filtrar lo que me corresponde. Lo que no me sirve. O sea que yo decido que me afecte lo que tú me digas. Claro, claro. Me puedes ir hasta misa, pero yo digo... Eso es tanto como ser un testigo de los acontecimientos de tu vida. Ser un testigo, pero un testigo activo. Claro, Sí. claro. No un testigo Empoderado. pasivo. Sí, empoderado, me encanta eso, Javier. A darse uno a verla pasar la procesión. Tal cual. Y tal cual. resiliencia, eso no es resiliencia de que... Resiliencia, claro. La resiliencia es atreverse a sobresalir a pesar de las dificultades. El observador. Sí, pero el observador activo, insisto. Ese recupera una propiedad muy importante que es la espontaneidad y lo vamos a dejar ahí porque se nos va pues, acabó la noche. Pero la espontaneidad, ¿qué es? Me siento libre de expresar mis cosas, de moverme con libertad. Cuando yo soy espontáneo no estoy así, ¿sí? Sino que me estoy moviendo, estoy disfrutando, lo estoy gozando, estoy fluyendo, estoy permitiendo expresar todo aquello que siento y manifestarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a dejar ahí y vamos a hacer la meditación de hoy.